En este video vamos a ver la teoría de los compresores en termodinámica 2. Un compresor de gas es un equipo cuya finalidad es la de suministrar un gas a una presión mayor que aquella a la que se dispone. El compresor va a experimentar una transformación abierta y no un ciclo como veníamos viendo anteriormente. Ahora estaremos viendo en pantalla el diagrama indicado de un compresor ideal. Después vamos a analizar el diagrama indicado de un compresor real, pero ahora nos tiene que quedar en claro la siguiente disposición. Este es un compresor a émbolo, es un modo representativo de cómo funcionan estos y cómo podemos representar su funcionamiento en un diagrama. Vamos a considerar entonces un diagrama indicado en aquel en donde se relacione la presión dentro del fluido y el volumen del cilindro, que va a ser igual, o el volumen del gas, que va a ser igual al producto del volumen específico por la masa del gas. Una consideración es que este volumen específico se va a mantener constante durante todo el proceso, y también que la masa del gas es la que irá variando y en definitiva va a provocar que varíe el volumen contenido en el cilindro. Por lo tanto, vamos a considerar entonces un compresor ideal en donde a partir del punto 1 hasta el punto 2 se lleva a cabo la carrera de admisión, donde ingresa la masa de gas y por lo tanto va aumentando el volumen en el cilindro. Después de 2 a 3 se lleva a cabo una compresión. Esta compresión después la vamos a analizar más a detalle. Y de 3 a 4 una carrera de escape en donde se va retirando a una presión mayor esta masa de gas. Por lo tanto, vamos a necesitar 2 carreras para el ciclo mecánico. Una de admisión y otra de compresión y de escape. Perfecto. Ahora, a diferencia de este diagrama indicado, analizaremos el diagrama de estado o el diagrama termodinámico como tal. En este analizamos la presión del gas en función de su volumen específico. Y esto, como nosotros llevamos a cabo una compresión, durante la admisión del gas, que se mantiene constante el volumen específico, por lo tanto no estaría representado el proceso 1-2 como un ciclo termodinámico como tal. Sin embargo, la compresión sí será importante notarla, ya que vamos a analizar que durante toda la carrera de admisión el estado del gas no se modifica, ya que la variación total del volumen es solo debido al incremento de la masa de los gases, mientras que en el proceso de la compresión tenemos que analizar cómo esta va a variar en función de si lleva a cabo un proceso a temperatura constante, un proceso adiabático o de alguna otra manera. Eso lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a definir el trabajo que requiere el compresor o la potencia que requiere para su funcionamiento. Y vamos a decir lo siguiente, que el compresor a émbolo va a constituir un sistema abierto a flujo no permanente durante la carrera de admisión. Esto significa que entra gas al cilindro y no sale de él durante esta carrera. Después vamos a decir que va a considerar un sistema cerrado durante el proceso de compresión, ya que no entra ni sale masa del cilindro. Después vamos a analizar que durante el barrido vuelve a ser un sistema abierto a flujo no permanente, ya que sale gas pero no vuelve a entrar. Sin embargo, debido a que todo el gas que entró a nuestro cilindro es exactamente igual a la masa de gas que sale de él, se lo puede considerar un sistema abierto o un sistema circulante. Por lo tanto, vamos a definir que este trabajo que va a requerir el compresor va a ser igual a la integral entre la presión 1 y la presión 2 de menos el volumen específico por un diferencial de presión, siendo este trabajo el trabajo específico o el trabajo por unidad de masa que circula, y estará representado por este diagrama que vemos acá, que va a llevar a cabo una politrópica, que después vamos a analizar que el exponente politrópico es m, y va a estar dado por esta relación m sobre m-1 por la constante universal de los gases por la temperatura, y entre corchetes 1 menos la relación de presión elevado a m sobre m-1. Ahora
acá es importante que prestemos atención en esta parte del video. Acá tenemos un diagrama de estado donde vamos a partir de un estado inicial 1 a una presión inicial, una presión de admisión, y vamos a realizar una compresión de 1 hasta 2, o sea, hasta llegar a la presión 2, mediante una transformación. Primero adiabática y después vamos a realizar también para nuestro análisis una compresión isotérmica de 1 a 3. ¿Qué podemos analizar acá? Que la diferencia que vemos marcada ahora por el área rayada representa la diferencia en el trabajo de circulación. Por lo tanto, el trabajo a suministrar al gas será mayor en la compresión adiabática que en la isotérmica. Por lo tanto, debemos lograr que la compresión sea isotérmica para poder trabajar con una menor cantidad de potencia suministrada, ¿sí? Y en definitiva provoque una mejor eficiencia. Por lo tanto, en la vida real el proceso nunca será adiabático, dado que para ello deberá construirse de materiales aislantes perfectos, y tampoco será isotérmico, dado que para que el gas no aumente, ¿sí?, su temperatura, debería ceder calor a medida que recibe energía mecánica. Por lo tanto, vamos a decir que este compresor va a realizar un proceso politrópico donde el exponente M va a estar dado entre los valores de 1 y K, que es el coeficiente adiabático de 1,4 para el caso del aire. Entonces vamos a decir que M se aproxima a 1 cuanto mejor refrigerado está el cilindro y más lento sea el movimiento del émbolo. Y si M es mayor que 1, el trabajo requerido será mayor y por lo tanto otra consecuencia importante es que el gas va a salir a una temperatura mayor que la que entró, ¿sí? Una de las mejoras que podemos agregarles a nuestro proceso de compresión es el de la compresión en etapas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se emplea en primer lugar? A medida que la relación de presiones aumenta, también aumenta el exceso de trabajo con respecto a la compresión isotérmica. A fin de disminuir el trabajo requerido, así como la temperatura final del gas, se recurre a la compresión en etapas con enfriamientos intermedios. De tal manera que nosotros vamos a realizar una compresión en etapas para poder lograr disminuir este trabajo requerido para el compresor. Y lo vamos a hacer en un número de etapas que sea acorde a nuestros costos económicos y demás. Pero tenemos que tener en claro que a un mayor número de etapas, obviamente con enfriamientos intermedios, mayor será, el proceso se va a acercar lo mejor posible a una compresión isotérmica, que sería lo ideal, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar entonces que podemos trabajar con un cilindro de alta presión y un cilindro de baja presión. Ahora, ¿cómo vamos a elegir esta presión intermedia a donde se va a llevar a cabo el enfriamiento, ¿sí?, hasta la temperatura inicial T1? Y acá tenemos una base de requisitos que vamos a decir que se va a elegir esta presión intermedia de tal forma que el trabajo total sea el mínimo. Por lo tanto, vamos a tener un trabajo en el cilindro de baja presión y un trabajo en el cilindro de alta presión. Ahora, el trabajo total es la suma de estos dos, y dado que este trabajo es negativo, el mínimo consumo significa el mínimo valor absoluto. Por lo tanto, si igualamos este trabajo total y consideramos este trabajo mínimo, lo podemos realizar matemáticamente y vamos a llegar a la condición de que este será mínimo cuando el trabajo en el cilindro de baja y en el cilindro de alta sean iguales, y en definitiva que la presión intermedia va a estar dada por la raíz cuadrada entre la presión de admisión y la presión de salida. Bien, y acá, como dijimos, que cuanto mayor sea el número de etapas, más nos aproximaremos a la compresión isotérmica, que corresponde a un número infinito de etapas. Bien, pasemos ahora a analizar el volumen de espacio nocivo. ¿Qué es el volumen de espacio nocivo? En los compresores reales existe un volumen del cilindro que no es barrido por este. Es decir, que en la realidad
vamos a tener un pequeño espacio que no va a ser aprovechado por el émbolo y en definitiva va a lograr disminuir nuestra capacidad de compresión. Por lo tanto, este espacio va a existir por la necesidad de dejar un hueco para permitir el movimiento de la válvula, o sea, por cuestiones mecánicas. Por lo tanto, nuestro diagrama indicado ahora va a ser diferente al del compresor ideal que vimos anteriormente. Ahora vamos a requerir lo siguiente. Acá podemos ver que tenemos desde 1 hasta 2 la carrera de admisión, de 2 a 3 se lleva a cabo la compresión politrópica, de 3 a 4 tenemos el barrido, ¿sí? Donde va disminuyendo el volumen, ¿sí? de la masa de gas, y después vamos a aclarar acá una cosa. B sub 0, que lo vemos acá representado, es el volumen del espacio nocivo. Y B sub B es el volumen barrido por el cilindro, tanto considerando la carrera de admisión como la carrera de escape. Ahora, si suponemos al cilindro inicialmente vacío, en una primera carrera se producirá la admisión mediante la recta 1-2. En la carrera siguiente, el gas se comprimirá de 2 a 3 y luego se producirá un barrido de gas de 3 a 4. Ahora acá viene lo importante. Al final de la segunda carrera quedará una cierta masa de gas residual que el émbolo no podrá desalojar cuando esté ocupando el volumen del espacio nocivo a una presión P2, ¿sí? Al comenzar entonces la carrera siguiente, durante la primera parte no se va a producir la admisión de este, dado que en su interior existirá un gas a una presión mayor que la presión de entrada y por lo tanto lo que va a suceder es que se va a producir una expansión de este gas residual que irá disminuyendo su presión hasta llegar a la presión de admisión. Por lo tanto, a partir de este punto, ahora sí el compresor va a admitir, o el cilindro va a admitir, la nueva masa de gas aspirada y por lo tanto esto va a conllevar a que esta existencia del espacio nocivo motivará una reducción de la capacidad de aspiración, definiéndose así el rendimiento volumétrico del compresor, que define la relación entre el volumen aspirado y el volumen teóricamente, o el volumen que podría aspirarse si no se considerara el espacio nocivo o idealmente. Ahora, este rendimiento volumétrico entonces depende tanto de la relación que existe entre el volumen del espacio nocivo y del volumen barrido por el pistón, definiéndose así si un coeficiente o una relación que define este cociente entre el volumen del espacio nocivo y el volumen barrido por el pistón. También el rendimiento volumétrico va a depender de las presiones y también del exponente politrópico. Y acá tenemos la expresión dada por el rendimiento volumétrico. Otra cuestión importante es analizar aquellos límites que nos permitan predecir algunas cuestiones. Si observamos nosotros esta ecuación que tenemos acá, vamos a poder notar que para un compresor dado con un determinado exponente de politrópico y una presión inicial, si se va aumentando la presión de salida, el rendimiento volumétrico va a ir disminuyendo. Por lo tanto, va a existir un valor que vamos a denominar una presión de salida máxima que hará el rendimiento nulo y esta va a estar dada por esta ecuación que vemos presente, en donde la presión de salida va a depender del rendimiento, no del rendimiento volumétrico, sino de la relación entre el volumen, ¿sí?, de espacio nocivo y el volumen barrido por el pistón y también del coeficiente o el exponente politrópico y la presión inicial. Por lo tanto, tenemos acá presente el diagrama indicado del compresor con esta modificación.